Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes para hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del entretenimiento turco y, más específicamente, en el revuelo que ha causado una de las actrices más queridas y talentosas del panorama actual, Hande Erçel. Prepárense porque vamos a desentrañar la historia detrás de esa mirada que ha conquistado portadas de revistas, corazones en las redes sociales y, por supuesto, la pantalla chica. Vamos a analizar qué es lo que hace tan especial la mirada de Hande, cómo ha influido en su carrera y cómo ha impactado en la percepción que tenemos de la belleza y el atractivo en la industria del entretenimiento. Pero antes de que empecemos quiero recordarles, como siempre, que si les gusta el contenido que estamos creando, si disfrutan de estos análisis a profundidad sobre el mundo del espectáculo, no duden en suscribirse al canal. Activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos futuros. Tenemos muchísimas cosas planeadas para ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Bueno, hablemos de Hande Erçel. Una actriz que ha escalado posiciones meteóricamente, convirtiéndose en un icono no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Su talento es innegable, su carisma arrollador, pero hay algo más, algo que cautiva y que es innegablemente poderoso, su mirada. Si han seguido la trayectoria de Hande, seguramente habrán notado cómo sus ojos, grandes, expresivos y de un color oscuro penetrante, se han convertido en una de sus señas de identidad. No es solo el color, es la forma en que transmite emociones, la manera en que comunica sin siquiera decir una palabra. Es una mirada que puede ser dulce e inocente en un momento y profunda y desafiante al siguiente. Y eso, amigos míos, es lo que la hace tan fascinante. Pensemos en sus papeles más icónicos. En Aşk Laftan Anlamaz, el amor no entiende de palabras, su personaje, Hayat, tenía una mirada llena de picardía, de alegría, pero también de vulnerabilidad. Podíamos ver a través de sus ojos la complejidad de sus sentimientos, el torbellino de emociones que experimentaba al enamorarse de Murat. Y en Sen Kalkap, llamas a mi puerta, como Eda, su mirada era diferente, más decidida, más fuerte, pero aún así, con esa chispa que la hacía irresistible. Y es que Hande sabe utilizar su mirada como una herramienta actoral. No se limita a recitar diálogos, sino que complementa sus palabras con expresiones faciales sutiles, con movimientos imperceptibles de sus ojos que añaden profundidad y autenticidad a sus personajes. Es una actriz que comunica con todo su ser, y su mirada es una parte fundamental de esa comunicación. Pero no solo en la pantalla vemos el poder de su mirada. También en las sesiones de fotos para revistas, en las alfombras rojas, en sus publicaciones en redes sociales. Hande sabe cómo conectar con su público a través de sus ojos. Hay algo magnético en su mirada que atrae, que invita a conectar, que te hace sentir que la conoces, aunque sea un poco. Claro, la belleza es subjetiva, y cada uno tiene sus propios gustos y preferencias. Pero no podemos negar que la mirada de Hande Erçel tiene un atractivo universal. Es una mirada que evoca emociones, que despierta la curiosidad, que invita a la introspección. Y eso, en un mundo donde la imagen lo es todo, es un valor incalculable. Ahora analicemos un poco el impacto que ha tenido la mirada de Hande en las revistas. ¿Cuántas portadas ha protagonizado? ¿Cuántos artículos se han escrito sobre ella? La respuesta es muchísimos. Y en cada una de esas publicaciones, su mirada es el foco principal. Los fotógrafos saben que pueden capturar la esencia de Hande con solo enfocar sus ojos. Saben que ahí reside su poder, su magnetismo, su capacidad de conectar con el espectador. Las revistas de moda y estilo de vida la adoran. No solo por su belleza, sino también por su estilo, su elegancia y su capacidad de reinventarse constantemente. Hande es una musa para muchos diseñadores y estilistas, y su mirada es la que termina de dar el toque final a cada look. Es la que transmite la actitud, la confianza y la personalidad que se busca proyectar. Pero no todo es glamour y perfección. Hande también ha utilizado su plataforma para hablar de temas importantes, para defender causas que le importan y para mostrarse tal como es, sin filtros ni artificios. Y en esos momentos, su mirada se vuelve aún más poderosa, más honesta, más real. Podemos ver en sus ojos la pasión, la empatía y el compromiso que siente por hacer del mundo un lugar mejor. Y es que al final, la belleza de Hande va más allá de lo superficial. Es una belleza que reside en su interior, en su personalidad, en su talento y en su capacidad de conectar con los demás. Y su mirada es el reflejo de todo eso. Es una mirada que transmite fuerza, vulnerabilidad, inteligencia y bondad. Es una mirada que te invita a conocerla, a entenderla y a admirarla. Por supuesto, como en todo fenómeno mediático, también ha habido críticas y controversias en torno a la imagen de Hande. Algunos la acusan de ser demasiado perfecta, de no mostrarse tal como es, de proyectar una imagen irreal. Otros cuestionan su talento actoral, argumentando que su éxito se debe más a su belleza que a su capacidad interpretativa.
Pero yo creo que esas críticas son injustas y superficiales. Hande es una actriz talentosa que ha trabajado duro para llegar donde está. Es una mujer inteligente, sensible y comprometida que utiliza su plataforma para hacer el bien. Y su mirada es simplemente una parte de todo eso. Es un atributo que le ha ayudado a destacar, pero que no define su valía como persona ni como profesional. Además, es importante recordar que la industria del entretenimiento es muy exigente y competitiva. Los actores y actrices están constantemente bajo el escrutinio público, y es fácil caer en la trampa de la perfección y la superficialidad. Pero Hande ha sabido mantenerse fiel a sí misma, sin renunciar a su autenticidad ni a sus valores. Y eso es algo que admiro mucho de ella. Creo que la mirada de Hande Erçel es un ejemplo de cómo la belleza puede ser una herramienta poderosa para conectar con los demás, para transmitir emociones y para inspirar a otros. Pero también es un recordatorio de que la belleza verdadera reside en el interior, en la personalidad, en el talento y en la capacidad de hacer del mundo un lugar mejor. Y hablando de inspiración, Hande ha inspirado a muchísimas personas, especialmente a jóvenes que ven en ella un modelo a seguir. La admiran por su talento, por su belleza, pero también por su fuerza, su determinación y su capacidad de superar obstáculos. La ven como una mujer real, imperfecta, pero auténtica y valiente. Y creo que ese es uno de los mayores logros de Hande. Haber logrado conectar con su público a un nivel tan profundo, haber logrado inspirar a tantas personas a ser mejores, a perseguir sus sueños y a no rendirse nunca. Y su mirada sin duda ha jugado un papel fundamental en todo eso. Así que la próxima vez que vean una foto de Hande Erçel en una revista, o en sus redes sociales, fíjense en sus ojos. Observen la profundidad, la expresividad y la emoción que transmiten. Y recuerden que detrás de esa mirada hay una persona real, con sueños, con miedos, con virtudes y con defectos. Una persona que ha trabajado duro para llegar donde está y que sigue luchando por alcanzar sus metas. Y recuerden también que la belleza verdadera va más allá de lo superficial. Que lo que realmente importa es lo que llevamos dentro, nuestra personalidad, nuestros valores y nuestra capacidad de conectar con los demás. Y que al final, lo que nos define como personas es nuestra capacidad de amar, de perdonar, de aprender y de crecer. En fin, espero que hayan disfrutado de este análisis a profundidad sobre la mirada de Hande Erçel y el revuelo que ha causado en las revistas. He intentado abordar el tema desde una perspectiva objetiva y respetuosa, analizando tanto sus virtudes como sus posibles debilidades. Y espero que haya sido de su agrado. Llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos recorrido la trayectoria de Hande Erçel, analizando el impacto de su mirada en su carrera y en la industria del entretenimiento. Vimos cómo su mirada se ha convertido en un rasgo distintivo, un sello personal que la ha catapultado a la fama. Discutimos cómo utiliza su mirada como una poderosa herramienta actoral y cómo ha conquistado portadas de revistas con su expresividad. También abordamos las críticas y controversias que rodean su imagen, defendiendo su talento y autenticidad. En definitiva, exploramos el fenómeno Hande Erçel desde una perspectiva diferente, centrándonos en el poder de su mirada. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver y apoyar nuestro contenido. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la mirada de Hande Erçel? ¿Creen que es realmente tan impactante como se dice? ¿Cuáles son sus personajes favoritos interpretados por ella? ¿Qué otras actrices o actores consideran que tienen una mirada particularmente expresiva? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y como siempre, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta. Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande Erçel o del mundo del entretenimiento turco. Y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima. Asterisco, asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco, profundizando en la mirada, más allá de la belleza superficial, asterisco, asterisco. Para entender verdaderamente el impacto de la mirada de Hande Erçel, debemos ir más allá de la simple descripción de sus rasgos físicos. Necesitamos explorar el contexto cultural, la técnica actoral, la percepción del público y, lo más importante, la propia personalidad de Hande. Asterisco, asterisco, la mirada en el contexto cultural turco, asterisco, asterisco. La cultura turca, como muchas culturas del Medio Oriente, da gran importancia a la comunicación no verbal, especialmente a la mirada. Los ojos son considerados ventanas del alma, capaces de revelar emociones y pensamientos ocultos. En el cine y la televisión turcos, la mirada a menudo juega un papel crucial en la narrativa, transmitiendo información que no se expresa a través del diálogo.
Anne Ercel, consciente o inconscientemente, ha incorporado esta tradición cultural a su actuación. Su capacidad para comunicar emociones complejas a través de sus ojos la conecta con el público turco a un nivel profundo. Ella no solo es una cara bonita, sino también una intérprete que domina el lenguaje sutil de la mirada. Técnica actoral, el arte de controlar la mirada. Si bien algunos pueden argumentar que la expresividad de Anne es innata, es importante reconocer el trabajo y la dedicación que ha puesto en su técnica actoral. Controlar la mirada requiere una gran disciplina y una comprensión profunda de las emociones del personaje. Anne ha demostrado una notable habilidad para modular su mirada en función de la escena. En momentos de alegría, sus ojos brillan con entusiasmo. En momentos de tristeza, se llenan de lágrimas y melancolía. En momentos de confrontación, se endurecen y transmiten determinación. Esta capacidad de adaptación es una señal de su profesionalismo y talento. Ella no solo se basa en su belleza natural, sino que también se esfuerza por perfeccionar su oficio. Ha tomado clases de actuación, ha trabajado con directores experimentados y ha estudiado las técnicas de otros grandes actores. Percepción del público, un factor clave en el éxito. La percepción del público juega un papel fundamental en el éxito de cualquier actor o actriz. Y en el caso de Anne Ercel, su mirada ha sido clave para ganarse el cariño y la admiración del público. Su mirada transmite una sensación de autenticidad y cercanía. A pesar de ser una estrella internacional, Anne se presenta como una persona accesible y real. Su mirada no es arrogante ni distante, sino cálida y acogedora. Esta cualidad ha resonado especialmente con el público joven, que ve en Anne un modelo a seguir. La admiran por su belleza, pero también por su inteligencia, su ambición y su compromiso social. Anne Ercel, más allá de la actriz, la persona. Es importante recordar que Anne Ercel es mucho más que una actriz. Es una persona con sueños, miedos, virtudes y defectos. Y su mirada es un reflejo de su personalidad compleja y multifacética. En entrevistas y apariciones públicas, Anne se ha mostrado como una persona sensible, inteligente y con un gran sentido del humor. Ha hablado abiertamente sobre sus luchas personales, sus inseguridades y sus aspiraciones. Esta honestidad y vulnerabilidad la han acercado aún más a su público. La gente se identifica con sus problemas y la admira por su capacidad de superarlos. El impacto en las revistas, un análisis detallado. Como mencionamos anteriormente, la mirada de Anne Ercel ha tenido un impacto significativo en la industria de las revistas. Analicemos este fenómeno con más detalle. Portadas. Anne ha aparecido en innumerables portadas de revistas de moda, estilo de vida y entretenimiento en Turquía y en el extranjero. En cada una de estas portadas, su mirada es el elemento central. Los fotógrafos utilizan diferentes técnicas de iluminación y composición para resaltar sus ojos y transmitir diferentes emociones. Editoriales de moda. Anne también ha protagonizado numerosos editoriales de moda en revistas de prestigio. En estas sesiones de fotos, su mirada se utiliza para crear una narrativa visual, para contar una historia a través de la ropa, el maquillaje y los accesorios. Entrevistas. Las entrevistas con Anne suelen centrarse en su carrera, sus proyectos futuros y sus opiniones sobre diversos temas. Pero incluso en estas entrevistas, su mirada juega un papel importante. Los periodistas describen sus expresiones faciales, sus gestos y sus movimientos oculares para ofrecer a los lectores una imagen más completa de su personalidad. Críticas y controversias, abordando la perspectiva opuesta. Es importante abordar las críticas y controversias que rodean la imagen de Anne. Algunos argumentan que su belleza es exagerada y que se basa en retoques digitales y maquillaje excesivo. Otros critican su talento actoral, afirmando que su éxito se debe más a su apariencia que a su habilidad interpretativa. Si bien es cierto que la industria del entretenimiento a menudo promueve estándares de belleza poco realistas, es injusto atribuir todo el éxito de Anne a su apariencia física. Ella ha demostrado una notable capacidad para conectar con el público, para transmitir emociones auténticas y para dar vida a personajes complejos. Además, es importante recordar que la belleza es subjetiva. Lo que una persona considera atractivo, otra puede no hacerlo. Y la opinión de cada individuo es válida. Más allá del atractivo físico, la importancia de la representación. En un mundo donde la representación es cada vez más importante, la mirada de Anne Ercel puede tener un impacto significativo en la forma en que las mujeres son percibidas en la sociedad. Su belleza no es la belleza estereotipada que se ve en muchas revistas y películas. Ella tiene una apariencia única y distintiva que desafía los estándares tradicionales.
Su éxito puede inspirar a otras mujeres a sentirse seguras de sí mismas y a celebrar su propia belleza individual. El legado de Hande Erçel, un impacto duradero. El legado de Hande Erçel en la industria del entretenimiento turco y a nivel internacional aún está en desarrollo. Pero ya ha demostrado ser una fuerza a tener en cuenta. Su talento, su carisma y su belleza la han convertido en un icono para una generación de jóvenes. Su mirada ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y su impacto en la cultura popular seguirá creciendo en los próximos años. Conclusión. Celebrando la mirada de Hande Erçel. En conclusión, la mirada de Hande Erçel es mucho más que un simple atributo físico. Es una herramienta actoral poderosa, un reflejo de su personalidad y un factor clave en su éxito. Celebrar su mirada no significa promover estándares de belleza poco realistas. Significa reconocer su talento, su dedicación y su capacidad para conectar con el público a un nivel profundo. Significa apreciar la belleza en todas sus formas y celebrar la diversidad de la experiencia humana. El futuro de Hande, ¿qué le espera? Mirando hacia el futuro, las posibilidades para Hande Erçel son prácticamente ilimitadas. Con su talento, su